Muy buenas, Cúbida Gamers. Estamos ante un nuevo tutorial. Esta vez os traemos el modo solitario de Star Wars The Deck Building Games. Cúbida Games. Ante todo, y quiero hacer hincapié en ello, gracias al grupo de los 30 de Hot, que han sido los creadores de este modo en solitario, en el que con reglas muy sencillas y sin interferir apenas en nuestro turno de juego, vamos a poder jugar partidas en solitario a este gran juego de construcción de mazos. En la descripción del vídeo os voy a dejar el manual en formato PDF para que os lo descarguéis y le echéis un ojo. Es necesario conocer las reglas del modo de 2 jugadores para que podáis entender el funcionamiento del modo en solitario. Os recomiendo que veáis el vídeo que tenemos del tutorial del modo a 2 jugadores en nuestro canal. Vamos con los pasos y cambios en la mecánica de este modo en solitario. ¡Que la fuerza te acompañe! Para la preparación sigue estos sencillos pasos. Paso número 1. Elige con qué bando quieres jugar. El otro bando será el de la inteligencia artificial. Paso número 2. Elige la duración y dificultad de la partida. Ambos jugadores comienzan con la base inicial y puedes escoger tus bases. Si quieres, escoge las de la inteligencia artificial o elígelas al azar. La dificultad y duración de la partida va determinado según el número de bases con las que la IA empiece la partida. Si la IA comienza con 3 bases, el nivel de dificultad será fácil, Padawan o acólito. Si empieza con 4 bases la partida, el nivel de dificultad será el intermedio, Caballero Jedi o Lord Sith. Y si la IA va a jugar con 5 bases, el nivel de dificultad será Maestro Jedi o Señor Oscuro de los Sith. Selecciona el número de bases que quieras, con que empiece la IA, para así establecer el nivel de dificultad y de duración de la partida. La IA siempre comienza el primer turno del juego. Solo podrá jugar cartas de su bando o neutrales. La IA no usa el mazo de robo y su mano se considerará que es las cartas que tenga en su zona de juego. Su pila de descartes será la misma pila de descartes que la del mazo de Galaxia, las iremos poniendo aquí. Y sus cartas de aliado, es decir, las que tenga en su mano, se mantendrán siempre en la mesa entre turnos. Si alguna habilidad del juego de las que vienen las cartas hace referencia al mazo de descartes de la IA, usa la pila de descartes del mazo de Galaxia. Preparamos la fila de Galaxia de manera normal, sacando 6 cartas. Cogemos nuestras cartas de inicio, las de inicio en este caso voy a poner rebeldes, cogemos las 10 cartas de inicio rebelde, barajamos y robamos 5 cartas. Siendo esta nuestra mano inicial. Preparamos marcadores de daño y de recursos, colocamos el medidor de fuerza, con el indicador de fuerza en la casilla más cercana al bando rebelde y colocamos el mazo de pilotos de borde exterior, como siempre, al final de la línea de Galaxia. Y con estos sencillos pasos tenemos todo preparado para comenzar nuestra partida en solitario a Star Wars Deck Building Game. Vamos a ver una serie de reglas adicionales que afectan al turno del jugador humano. Durante tu turno, haz todo como lo harías normalmente. Además de eso, puedes sabotear o cazar las cartas en juego tanto de la fila de Galaxia como de la zona de juego de la IA. Si lo que haces es atacar una carta de la zona de juego de la IA, no obtienes recompensa de esa carta. También puedes sobornar las cartas neutrales tanto de la línea de Galaxia como de la zona de juego de la IA, a excepción de las naves de línea. Es decir, puedes pagar en ataque o recursos iguales al coste de la carta que quieres sobornar para descartarla. Por ejemplo, si la IA tuviera en su área de juego la carta neutra, el místico de Keldor, podríamos pagar 2 recursos o hacerle 2 puntos de daño de ataque para descartar esta carta y ponerla en el mazo de descarte de Galaxia. Durante nuestro turno también hay que tener en cuenta que si cualquiera de nuestras cartas indica que hay que devolver una carta a la mano de la IA, lo que hace la IA es descartar una de sus cartas de su zona de juego, devolviéndolo al descarte del mazo de Galaxias. También hay que tener en cuenta en el modo solitario que las naves de línea de la IA que estén en su zona de juego protegen toda la zona de juego y su base. No podrás atacar unidades ni a su base mientras tenga naves de línea en juego. Primero tendremos que atacar y destruir la nave de línea. En este ejemplo no podremos atacar su ATST ni su base hasta que no destruyamos la nave antibloqueo. Y la última regla que tenemos que tener en cuenta durante nuestro turno es que las cartas que estén en juego para la IA
Permanecen en juego hasta que su base de juego sea destruida, a no ser que esas cartas las saboteemos o las cacemos, es decir, las ataquemos y las destruyamos. Una vez hayamos destruido su base, se descartan todas las cartas que tenía en juego junto a la base destruida. La carta de base destruida irá a nuestra zona de victoria. Por lo demás, nuestro turno se realizará de forma normal. Vamos a ver ahora cómo se desarrollaría un turno de la IA. Para resolver el turno de la IA, solamente hay que seguir estos pasos en orden. Paso número 1. Si la IA no tiene base porque se la hemos destruido, elegimos una nueva o la ponemos al azar. Paso número 2. Si no hay cartas de su bando o neutrales en la fila de Galaxia, descartamos todas las cartas de la fila y creamos una nueva. La IA ahora intenta robar cartas. La única regla que hay que seguir en este paso es que la IA ignorará siempre la carta de contrabandista Twi'lek, nunca la robará. Paso número 3. La IA atraerá a su lado una carta de la fila de Galaxia empezando a buscar por la carta más alejada del mazo de Galaxia. Recuerda que solo puede robar cartas de su bando o neutrales, por lo que en este caso la primera neutral que se encontraría es el contrabandista de Twi'lek. Pero como hemos dicho que es una carta que siempre ignorará, seguiría buscando hasta encontrar otra neutral o otra de su bando. Como aquí tiene una imperial, esta sería la que robaría poniéndola en su zona de juego. A partir de que la IA ponga en juego la segunda base, robará 2 cartas en vez de una de la línea de Galaxia. Y a partir de que ponga en juego la tercera base, la IA robará 3 cartas. Paso número 4. Una vez robada la carta, lo que hacemos es que la fila de Galaxia se desliza hacia la derecha. Esta carta pasaría aquí. Y repondríamos el hueco que se nos queda a la izquierda, o más pegado a nuestro mazo de robo. Paso número 5. Ahora lo que hacemos es calcular el total de puntos de fuerza que la IA tiene en juego. Es decir, en las cartas que tiene en juego, miramos si tiene alguna puntos de fuerza. Como vemos, Grand Moff Tarkin tiene 2 puntos de fuerza. Y modificamos el track de la fuerza en consecuencia. Por lo que como tiene 2 de fuerza, el medidor de fuerza se desplaza 2 hacia el bando imperial. Paso número 6. En este paso, la IA juega sus capacidades. Es decir, las capacidades que tenga en sus cartas. Primero siempre ataca a tus naves de línea, si tienes en juego, y luego a tu base. Y paso número 7, una vez la IA acaba de jugar sus capacidades, finaliza su turno, comenzando el nuestro. A la hora de que la IA juegue sus capacidades o ejecute sus capacidades, tenemos que tener una serie de puntualizaciones en cuenta. La primera y más importante es la regla de oro. Siempre intenta hacer lo peor para ti. Siempre que la IA tenga varias opciones, ejecutará la que peor nos venga, la que más daño nos haga. Sabiendo esta regla de oro, vamos a ver las otras puntualizaciones a tener en cuenta. Primera puntualización. Durante el paso de ejecutar capacidades de la IA, aplica todas las que puedas de todas sus cartas en juego en el orden y momento que menos te beneficie, recordando siempre la regla de oro. Puntualización número 2. La IA nunca ejecutará capacidades de sus cartas que le perjudiquen a ella. Puntualización número 3. Cada vez que una carta le permita robar otra carta, la IA vuelve a atraer a su lado la carta más alejada del mazo de Galaxia. Y la fila de Galaxia se desliza nuevamente hacia la derecha. Puntualización número 4. Cuando una capacidad de la IA le permita descartar una carta de la fila de Galaxia, elige siempre que sea posible, primero una carta de tu bando, segundo una carta neutral y por último una carta del bando de la IA, teniendo que elegir siempre la más cara si es de tu facción, la más barata si es una neutral y también la más barata si es una carta de la facción de la IA. Puntualización número 5. Cuando el jugador humano use una capacidad que diga tu adversario descarta una carta de su mano, la IA descarta una carta de su zona de juego. Elige siempre la que menos te beneficie y nunca puede ser una nave de línea, a menos que se indique que el descarte es al azar, en cuyo caso, obra en consecuencia, coge una al azar. Puntualización número 6. Siempre que una capacidad obligue a la IA a elegir entre 2 opciones en una carta, elige en la medida de lo posible la que menos te beneficie. Y puntualización número 7. Siempre que una capacidad obligue a la IA a exiliar una de sus cartas, elige la que menos te beneficie. Puede darse el caso que no exilie ninguna,
Recuerda siempre la regla de oro. Existen algunas cartas en el juego que cuando las va a usar la IA sufren algunos cambios. Vamos a verlas. Por ejemplo, las bases rebeldes, Zulust y Dagobah. Estas bases rebeldes para la IA se considera que no tienen texto. La carta de la base de la Estrella de la Muerte. Esta carta, en vez de tener este texto que dice gasta 4 recursos para destruir una nave de línea que tu adversario tenga en juego o bien una nave de línea que esté en fila de la galaxia, lo que diría es: haz descender 4 en el marcador de la fuerza del Imperio hacia la rebelde, en vez de gastar recursos para realizar esta acción. Es decir, si tuviéramos mínimo 4 de fuerza, la IA fuera imperial, tendríamos que descender 4 el marcador de fuerza, 1, 2, 3, 4, hacia el bando rebelde y ejecutaríamos lo que dice la carta. Podríamos destruir una nave de línea que tuviéramos en juego o bien una nave de línea que estuviera en la fila de galaxia. Otra carta imperial que cambia es el crucero Gozanti. Originalmente la carta dice: descarta una carta de tu mano para robar una carta. Si esta carta estuviera en la zona de juego de la IA, durante su fase de ejecutar capacidades, la IA pondría en juego la carta más cara de su bando que estuviera en la fila de la galaxia y descartaría de su mano la carta que menos le beneficiara. Las bases Kessel y Ord-Mantell se considerarían sin texto, no tendrían ninguna capacidad. El chatarrero Jawa, que si la tuviera en su mano, al ejecutar su capacidad, lo que tendría que hacer la IA es exiliar esta carta, barajar el descarte del mazo de galaxia y robar cartas hasta que salga una de su bando o neutral, colocándola en su zona de juego. Y la última carta que cambia su capacidad sería Jyn Erso, siempre que el jugador esté jugando con los rebeldes, con el bando rebelde. Si usamos la capacidad de esta carta, el texto sería el siguiente: si la fuerza te acompaña, pon boca abajo una de las cartas de la zona del oponente. Ponla boca arriba al comienzo de tu siguiente turno. Es decir, si nosotros tuviéramos esta carta en juego y usáramos su capacidad, giraríamos como siempre, indicando que hemos usado su capacidad, y lo que podríamos hacer es poner boca abajo una de las cartas de juego que tuviera la IA. Por ejemplo esta, no pudiéndola usar durante este turno. Al comienzo de nuestro siguiente turno, volvería a estar boca arriba. Y este es el funcionamiento del modo solitario creado por los 30 rebeldes de Hoth. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos por este modo en solitario. Os animo a que lo probéis. Dentro de poco tendréis partida en el canal. Suscríbete para más vídeos y recuerda, jugar es la aventura. Kubira Games.